Hola a todos, bienvenidos a mi canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa. Hoy os traigo un ritual para traer abundancia a vuestra vida, ¿vale? Porque me lo habéis pedido mucho, no he podido hacerlo antes y os voy a estar explicando. Con 3 ingredientes puedes hacer el ritual, ¿vale? No tienes por qué tener todo. Este es un ritual para hacerlo el día jueves. Cuando empiece a amanecer en tu país, donde tú vivas, el mismo día jueves, cuando ya empieza, a anochecer, perdón, a la primera hora, que sería para hacerlo a la hora de Júpiter. Te recomiendo que lo busques en Google o en Google, como tú le pronuncies, busca la hora de Júpiter el día jueves, ¿vale? Porque vas a estar atrayendo abundancia de lo que vayas a pedir en este ritual. Este ritual tarda en cumplirse, depende de lo que tú pidas, ¿vale? Tardará pues aproximadamente, para algunas personas tardará 3 días, para otras personas tardará 3 semanas, para otras personas tardará 1 mes o 3 meses, ¿vale? Te recomiendo que lo vayas haciendo todos los jueves hasta que tu petición se cumpla y siempre a la misma hora. ¿Qué vamos a necesitar para este ritual? Si no tienes todos los ingredientes, te voy a explicar los ingredientes básicos. Necesitarás un platito, arroz, ¿vale? Arroz normal de la cocina, de comer, manzanilla, ¿vale? Que yo le he puesto en este bote, manzanilla normal, pues si no tienes de esta, puedes coger la de sobre de infusiones, que esas también te valen. Necesitarás hierbabuena, ¿vale? Porque la hierbabuena abre caminos y es una planta pues que te ayuda a que tu economía, lo que tú pidas, pues se abra paso y te traiga abundancia. Si no tienes hierbabuena, puedes usar perejil, ¿vale? Para esto. Estos son los 3 ingredientes básicos. Una vela pequeña o la que tú tengas, una vela blanca, un papel pequeñito, tampoco no hace falta que sea muy grande, una cosa así, un bolígrafo y pues cerillas. Esto es lo básico. Para que esto te dé más efecto y tenga más potencia, bueno, y se me olvidaba, 7 monedas, ¿vale? 7 monedas que uses en tu país. Necesitarás 7 monedas porque la vamos a tener que poner alrededor del arroz, ¿vale? Que tú uses. Esto es lo básico. Si quieres que esto tenga más potencias, sea más efectivo, porque con esto sí que te va a funcionar, lo único que pueda tardar más para algunas personas, para otras no, pero si quieres darle más potencia, pimienta, ¿vale? Que no tenía otro, pimienta, si tienes pimienta blanca o la que tengas, pero pimienta, clavo, especias, clavos, ¿vale? De olor, de la cocina, canela, que yo la tengo ahí, y miel, ¿vale? También necesitarás miel. ¿Qué vamos a hacer? Esto, necesitarás un paño también blanco. Si no tienes blanco puedes usar el que tú tengas, pero normalmente se pone blanco, porque esto lo vamos a cubrir cuando se termine de consumir la vela, ¿vale? El jueves, todos los días jueves, vamos a tapar esto así, lo vamos a tapar para que no le entre polvo, pelusas y para que la gente no esté mirando tampoco, porque no debería... Esto cuando lo hagan no comentes a nadie, ¿vale? Mejor, porque pues te pueden estar diciendo comentarios y eso pues hace que tarde más. Después, como esto hay que enterrarlo, y si no lo puedes enterrar cuando ya se termine y que tu petición se haya cumplido, lo que hay que hacer es llevarlo pues al campo, arrojarlo, ¿no? Y así a la hierba, al monte. Y si quieres también lo puedes enterrar, pero también lo puedes esparcir. El dinero no, el dinero te lo vas a quedar, ¿vale? Las monedas te las vas a quedar, las vas a meter en un
en un sobre de estos que se me ha olvidado el nombre, ¿vale? Da igual el color, hombre, normalmente esto es como amarillo dorado, pero tú si no tienes este color da igual, porque esto lo vas a llevar siempre contigo, ¿vale? Y te va a servir pues de... Esto sería para el dinero, pero si tú quieres atraer otra cosa no pongas las monedas, ¿vale? Que se me ha olvidado, no pongas las monedas. Si tú quieres atraer otra cosa, las monedas no las pongas, ¿vale? Pero normalmente como lo que más hace falta pues es el dinero, ¿no? Lo que la gente necesita porque es un medio de intercambio. Entonces la vas a llevar contigo en tu bolso, cerca de ti, siempre esto lo vas a usar pues como un pequeño amuleto, ¿vale? Después lo puedes volver, si necesitas hacer otro ritual de esto mismo, porque funciona, ¿vale? Lo único que ya te digo, va a tardar más o menos, depende de la situación de cada persona. Lo puedes volver a usar estas mismas monedas y así. Si tienes cuarzo blanco, también puedes poner una piedra de cuarzo blanco, por ejemplo, esta que tengo aquí, para potenciar pues el efecto del ritual, ¿vale? Que tienes... Antes de seguir, que tienes pentáculo, como se pronuncie, esto no es algo malo, ¿vale? Es algo bueno que va a proteger y esto también va a hacer... Hombre, yo te recomiendo que tengas un plato con este dibujo, que lo pongas y lo uses, porque esto lo que va a hacer es potenciar este hechizo y protegerlo, ¿vale? Aparte de eso. Puedes usar eso. Yo ahora mismo no tengo aquí lo que yo suelo usar, que es un pentáculo, pero no lo tengo aquí. Vamos a empezar, ¿vale? Aquí tenemos el arroz. Pues ponemos un poquito de la hierbabuena. No hace falta poner mucho, ¿vale? Con un poco, siempre ponla en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Y pensando que ya tienes pues tu petición, que esto pues... Te recomiendo antes de empezar a hacer ritual o cualquier cosa que quieras pedir, ¿vale? Que intentes pues tomarte unos minutos de paz, de tranquilidad, para que tu mente se relaje y para que quitarte un poquito de estrés, pero para cuando vayas a hacer esto pues estar con la mente tranquila, despejada y pensar pues que todo va a salir bien, ¿vale? Yo es lo que te recomiendo, ya luego tú verás lo que haces, ya te digo porque cada persona. Luego ponemos un poquito de manzanilla. Vamos poniendo un poquito de manzanilla, porque la manzanilla y la hierbabuena lo que son, que atraen el dinero, atraen la abundancia. La hierbabuena te va a abrir camino. Si no tienes hierbabuena, pones perejil. Lo puedes mezclar. Y la manzanilla pues va a ayudar mucho pues a que atrae el dinero. Es una hierba también pues que hace que lleguen buenas vibraciones a este hechizo, pero es una hierba que atrae. Luego pones un poco de canela, la canela también, ¿vale? Es para endulzar el dinero. Si tú no quieres atraer dinero, quieres abundancia, la abundancia te lo puedes hacer igual porque te va a llegar, porque son hierbas y plantas, al igual que el arroz, que no le he dicho que el arroz es pues una planta o un cereal que atrae la abundancia, ¿vale? Da igual, la abundancia para que te vaya bien en la vida, para que no te falte alimento, no te falte de nada. Porque esto lo que va a hacer, lo que tú pidas ahora, te lo va a estar haciendo, va a estar como, se va a estar multiplicando, ¿no? Va a estar llegando a ti. Te va a ayudar a que tus caminos se abran. La canela, vas poniendo, yo lo que hago es partirla, ¿vale? Un trozo de canela, las partes. No hace falta poner toda la canela, simplemente con un trozo, aunque ya la voy a poner toda, porque la canela es una hierba dulce, perdón. La canela es para endulzar y en este caso, como yo voy a poner para el dinero, ¿vale? Pero
endulza y hace que las cosas te lleguen a ti. Es una hierba que atrae, o sea, una planta que atrae. ¿Vale? Luego pondremos un poquito. Estoy usando 7 ingredientes, ¿eh? Si no vas a usar los 7 ingredientes, te recomiendo que uses 3. Pondremos un poquito de pimienta. ¿Por qué la pimienta? Porque es un potenciador mágico, ¿vale? Esto va a hacer pues que esto se potencie. Si no tienes miel, puedes usar aceite de almendras y poner un poco de aceite de almendras, porque la almendra también atrae, ¿vale? Y atrae el dinero, atrae la abundancia. La dejaremos aquí, la papa. Y bien, cuando ya tengas todo esto listo, esto lo debes de preparar un poquito antes de que sea la hora, ¿eh? Déjalo preparado y cuando sea esa hora te vas a tener que concentrar, ¿vale? Y hacer tu petición, encender la vela. Vamos por pasos. Aquí en el papelito escribes pues lo que quieres, pero lo escribes en presente, o sea, como que ya lo tienes. Porque si le pides al universo o a quien tú le reces, ¿vale? Porque puedes usar pues una entidad, a quien tú le reces, se lo vas a pedir, pero lo vas a decir como que ya lo tienes, lo escribes, tengo abundancia en abundancia que me hace prosperar, abundancia para prosperar, para progresar, tengo mis caminos abiertos y por eso soy muy feliz porque puedo avanzar en la vida, etcétera. ¿Quieres dinero? Tengo, por ejemplo, tengo 3.000 euros, ¿vale? En mi caso, ¿no? Yo pondría, tengo 3.000 euros, lo pongo 3 veces, ¿vale? Aquí tengo 3.000 euros, tengo 3.000 euros. Y abajo pongo gracias, 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 3 veces, ¿vale? Las gracias también la pones 3 veces, porque eso ya lo tienes y cuando lo estés escribiendo tienes que sentir que ese dinero lo tienes, ¿vale? Ya te digo, algunas veces tarda más para algunas personas, para otras tarda menos, depende de lo que tú pidas. Aquí yo te digo que esto ya lo he hecho varias veces, por eso lo estoy subiendo, si no, no lo subo. Y la última vez pues me tardó 3 meses. Pero porque yo había pedido dinero y había pedido cierta cantidad. Entonces me fue llegando todos los meses cierta cantidad de dinero. Igual esto cuando ya lo hayas escrito, ¿vale? Lo tienes que poner un poquito de miel, porque lo vamos a endulzar. Para que esta petición pues sea lo más dulce posible y llegue antes, ¿vale? Lo vas a endulzar para traer eso que tú quieras. Lo doblas, no sé si se me verá, lo doblas 3 veces, ¿vale? El papel, lo pones aquí o lo entierras un poquito, ¿vale? Lo pones ahí, lo entierras un poco. Bueno, ahora no se quiere, lo puedes enterrar un poco. Se me han quedado un poco las manos con esto. Después, ¿qué haremos? Pondremos el dinero, lo entierras, ¿vale? Si es para dinero, pues lo entierras. Si no vas a pedir dinero, no pongas dinero. Puedes hacer dibujitos de lo que quieras. Una casa, pues haces 7 dibujos de una casa pequeñitos y los entierras, ¿vale? Pero así. Lo vamos a enterrar, el dinero lo vas a dejar ahí.
esta vela también hay que ponerla un poco de miel. Con cuidado, lo que te recomiendo que te untes un dedo, ¿vale?, de miel, porque si le pones mucha cantidad la vela se va a apagar. Bueno, tienes que ponerla un poco en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Un poco de miel a la vela para endulzar y que esto se llegue antes. Y bien, cuando ya tengas todo preparado, te recomiendo que hagas algún tipo de relajación, ¿vale? No enciendas la vela todavía. Esto déjalo preparado un poquito antes de la hora, ¿vale? De la hora de Júpiter. Te lo vuelvo a repetir, búscalo en Google porque lo encontrarás. Que no sabes nada ni lo puedes buscar, pues cuando está anocheciendo el día jueves, pues empieza el ritual, ¿vale? No, cuando ya se esté haciendo de noche, que ya sea de noche, pues empieza el ritual, porque no importa, ¿vale? Si no lo sabes, pues te va a llegar igual, pero para que tenga más efecto, intenta hacerlo como yo te estoy diciendo. Igual el efecto te va a funcionar, lo único que es mejor hacerlo a esa hora. Lo puedes dejar tapado, ¿vale? Lo puedes dejar tapado con el trapito y te relajas, haces tu meditación, lo que vayas a hacer para quitarte el estrés y que esto se te cumpla, ¿vale? Porque cuando estás haciendo este tipo de rituales y estás con estrés o con la mente pensando en problemas, pues te puede tardar más, pueden haber dificultades, inclusive puede que te lleguen a mitad o las cosas no te funcionen. Yo te recomiendo también que si tienes un pentáculo, pues que lo pongas debajo, igualmente puedes usar un papel como este, ponerlo debajo porque te va a hacer más efecto, va a ampliarlo, ¿vale? Y bueno, pues cuando sea la hora, le rezas o haces tu oración, pero pidiendo lo mismo que has pedido en tu petición, y como lo has puesto ahí en tu petición, pensándolo que ya lo tienes, pidiéndolo como que ya lo tienes y dar las gracias. Por ejemplo, gracias porque tengo abundancia en mi vida, soy próspero o próspera. Gracias porque mis caminos están abiertos y puedo avanzar y todo me fluye de forma positiva. Y dar las gracias 3 veces. Enciendes la vela, ¿vale? La enciendes pensando que eso ya está en tu vida, que forma parte de ti, da igual lo que sea, ¿vale? Siempre para abundancia, para atraer prosperidad. Y cuando ya la hayas encendido, te recomiendo que vuelvas a rezar otra vez. Son 3 veces que tienes que rezar. En este caso, yo lo que hago es dar las gracias otra vez y repetir lo mismo que he escrito en el papel. Gracias porque tengo abundancia en mi vida, tengo prosperidad y puedo avanzar, mis caminos están abiertos. Gracias porque tengo abundancia en mi vida, tengo prosperidad, mis caminos están abiertos. Así 3 veces. Luego lo dejas un rato, esto, te olvidas, lo dejas encendido, te olvidas. Te recomiendo que pases antes de que se apague la vela y otra vez le reces, ¿vale? Y después, cuando la vela ya vaya por la mitad, le reces otra vez, dando las gracias, y antes de que ya se vaya a apagar, pues otra vez, ¿vale? Vas a hacer eso 3 veces. Después ya lo dejas, que cuando se apague, pues lo pones el trapito y hasta que se te cumpla. Que lo has hecho este día jueves, ¿vale? Te lo has hecho este día jueves y a los 3 días eso que tú has pedido se te ha cumplido, pues entonces lo que tienes que hacer es coger todo, lo puedes poner en una bolsa, en una funda, como tú lo llames en tu país, llevarlo al campo y arrojarlo. No hace falta que lo entierres, las monedas te las quedas, ¿vale? Te las guardas aquí
en el saquito, o si no tienes saquito, pues en un paño también lo puedes hacer. La vas a llevar pues contigo como amuleto. Que no se te ha cumplido, lo tapas, lo vuelves a hacer, así hasta que se te cumpla, y mejor que no lo digas a la gente, que es mejor que no lo estés comentando o que la gente lo esté paseando pues, cerca de esto cuando lo estés haciendo, ¿vale? Porque eso va a hacer que se retrasen más las cosas. Y bueno, pues ya me estás contando, creo que no se me olvida nada más, ya me estás contando si se te cumple o no. Y nada, pues decirte que se te cumple, cumplírsete se te va a cumplir, ¿vale? Lo único que pueda tardar más y algunas personas tarde menos. Cualquier duda me dejas en los comentarios, pero nada, decirte que gracias por ver el vídeo, que tengas abundancia en tu vida, te deseo, y que todo te vaya muy bien. Pruébalo, si no tienes todos los ingredientes, usa 3. ¿Vale? Usa 3 ingredientes, los puedes cambiar, pero yo te recomiendo que uses la hierbabuena o el perejil, la manzanilla, porque van a abrir caminos. Que no tienes nada de eso, que solo tienes manzanilla y tienes pimienta, usa eso entonces, ¿vale? Porque igualmente la pimienta es un potenciador, te va a ayudar a que lo que tú estés pidiendo, ¿vale? El arroz es el ingrediente básico de este hechizo, y ese sí que lo debes de tener. Si no tienes arroz, puedes usar otro grano, trigo, algún otro cereal, pero te recomiendo que uses el arroz, ¿vale? Porque es el ingrediente básico. Otra cosa que se me olvidaba, ¿vale? Antes de encender la vela, los clavos, que se me ha olvidado ponerlos, antes de poner la vela y la petición, ¿vale? Lo que tienes que hacer es poner 7 clavos. Lo vas a enterrar en el sentido de las agujas de reloj, porque estamos atrayendo, ¿vale? Y 7, que se me había olvidado. Si tú quieres que esto... yo también lo que te diría es que te cortes las uñas y las entierres, ¿vale? Que te cortes las uñas, porque eso forma parte de ti y estás diciendo que esto es para ti. Que un trozo de pelo tuyo lo pones también aquí. Eso también va a ayudar mucho a que el hechizo se potencie y pues que te llegue antes, ¿vale? Y ya te digo, pues depende de lo que tú estés pidiendo, cómo esté tu situación, los bloqueos que tengas, esto lo estarás viendo o 3 días después de hacerlo, o una semana después, o 2 semanas, o 3. También puede estar llegando a tardar 3 meses, ¿vale? Pero cumplírsete se te va a cumplir. Después lo tienes que llevar a la naturaleza, lo puedes arrojar, lo puedes enterrar. Lo suyo sería enterrarlo, pero también lo puedes arrojar y las monedas te las quedas. Si pones otra cosa, dibujos en papel de, por ejemplo, una casa o otra cosa, ¿vale? Para hacer que lo que tú hayas pedido se potencie, lo puedes también arrojar, porque eso ya se te ha cumplido, ¿vale? No hace falta que te lo quedes, pero las monedas en este caso sí, porque te van a servir de amuleto, ¿vale? De suerte. Y yo creo que no se me olvida nada más, como he tenido que se me olvidaban los clavos. Si tienes cuarzos blancos, lo puedes poner aquí dentro o lo puedes poner fuera para potenciar. Y si tienes, lo que te digo, el pentáculo también lo puedes poner debajo para potenciarlo, un plato con el pentáculo, ¿vale? Yo en este caso he usado otra cosa, pero normalmente uso el pentáculo, porque eso va a ayudar y va a potenciar. Y bueno, pues ya me estás contando, me dejas ahí en los comentarios qué te ha parecido, y te recomiendo, ya te digo, hacerlo a la hora de Júpiter, porque vas a expandir lo que quieras, tus riquezas, la abundancia pues se va a estar expandiendo en tu vida. Y también te digo que esto hazlo a partir de la luna nueva, luna creciente, no lo hagas en luna menguante, lo puedes hacer, pero te recomiendo que sea luna creciente hasta la luna llena,
Ya después, el luna menguante, mejor no lo hagas, porque estarías como quitando, ¿vale? Estaríamos quitando cosas y lo que estés pidiendo se puede estar tardando un poquito más, ¿vale? Mejor hazlo de luna nueva hasta luna llena. A partir ya del tercer día de luna llena ya no lo hagas, ¿vale? A partir del tercer día, porque ya sería para quitar cosas. Lo vas a empezar, esto siempre que lo vas a empezar a ver, ya te digo, a partir, depende de tu situación, y también se empieza a manifestar el luna menguante. Todo lo que se pida se empieza a ver el luna menguante, ¿vale? Tú lo haces en luna nueva, pero el luna menguante lo empiezas a ver en tu vida manifestado. Y bueno, pues espero que este hechizo te haya gustado, que te sirva y que te traiga prosperidad y abundancia en tu vida. Pues nos vemos en el próximo vídeo.